Hola, soy un curioso del mundo y hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los idiomas. ¿Sabías que actualmente se hablan alrededor de 6.500 idiomas en el mundo? Pero lo más sorprendente es que más de la mitad de la población mundial utiliza solo 20 de esos idiomas. Además, hay un dato que te dejará boquiabierto. Un idioma se extingue cada 14 días. Sí, así de rápido. Pero, ¿por qué tenemos tantos idiomas? ¿Y por qué no todos hablamos el mismo idioma? Vamos a descubrirlo juntos. El idioma más hablado en el mundo. El mandarín. Empecemos con algunos datos fascinantes. El idioma más hablado en el mundo es el mandarín, con 955 millones de hablantes nativos. Le sigue el español con 470 millones y luego el inglés con 360 millones. Pero, ¿cómo se originaron todos estos idiomas? Y más importante, ¿por qué no todos hablamos uno solo? La respuesta se encuentra en la historia de la humanidad. Aunque el Homo sapiens ha estado en la Tierra durante 7 millones de años, solo hemos sido capaces de comunicarnos a través del lenguaje durante unos 100.000 años. El origen del lenguaje humano. Los científicos creen que, aunque los humanos siempre han tenido los componentes básicos del lenguaje, hubo una mutación genética hace unos 100.000 años que permitió a un solo humano comenzar a hablar utilizando palabras comprensibles. A partir de ahí, todo cambió. Las primeras palabras probablemente eran imitaciones de sonidos naturales, como los ruidos de animales o el viento soplando entre los árboles. Los científicos creen que los primeros sonidos humanos pudieron haber sonado como guau, ding dong o ta-ta. Sin embargo, como la escritura no se desarrolló hasta mucho después, tenemos muy poca evidencia sobre los primeros idiomas hablados. La primera lengua escrita conocida es el egipcio antiguo, con jeroglíficos que datan del año 2690 a.C. Pero si alguna vez te has preguntado por qué no todos hablamos el mismo idioma, sigue escuchando, porque la respuesta está relacionada con la forma en la que se desarrollaron las lenguas. ¿Por qué tenemos tantos idiomas? Hace miles de años, las civilizaciones aisladas en diferentes partes del mundo necesitaban una forma de comunicarse. Así que, para describir sus herramientas, posesiones y acciones, comenzaron a inventar palabras. Todo empezaba con una persona que llamaba a un objeto con una palabra inventada, y con el tiempo, los demás adoptaban ese término. Así, nacieron las primeras lenguas. Pero aquí está el truco. En aquel entonces, viajar era extremadamente difícil y la mayoría de los grupos de personas permanecían aislados entre sí. Esto llevó a que miles de grupos desarrollaran miles de palabras diferentes para los mismos objetos. Por ejemplo, mientras unos decían manzana, otros decían pom. Eventualmente, estos grupos aislados se encontraban entre sí y necesitaban un lenguaje común para comunicarse. Así que mezclaban sus lenguas y creaban nuevos idiomas, lo que dio origen a superidiomas como el inglés o el francés. La proximidad y el desarrollo del lenguaje. La proximidad tiene un gran efecto en el desarrollo de los idiomas. Los países que están cerca tienden a compartir palabras similares. Por ejemplo, en francés, árbol, se dice arbre, en italiano albero y en español árbol. Sin embargo, los países que están muy lejos no tienen ninguna similitud en sus lenguas. Por eso el alfabeto inglés es tan diferente del alfabeto japonés. Esto se debe a que ambos idiomas se desarrollaron en completo aislamiento el uno del otro. ¿Un idioma universal en el futuro? Hoy en día vivimos en un mundo hiperconectado, donde podemos comunicarnos con personas del otro lado del planeta en cuestión de segundos. Muchos predicen que si todos habláramos el mismo idioma, aumentaríamos significativamente la colaboración y productividad. Pero, ¿por qué no hemos adoptado un idioma universal todavía? Bueno,
El problema es que el idioma está demasiado arraigado en nuestra cultura e identidad. Pedirle a alguien que renuncie a su lengua materna es, básicamente, pedirle que renuncie a su historia y su cultura. Por lo tanto, aunque sería beneficioso tener un solo idioma, no parece ser una opción realista en el futuro cercano. El lenguaje cambia constantemente, pero el lenguaje no es estático, evoluciona rápidamente. Desde que Internet se popularizó, el idioma inglés ha cambiado considerablemente. Por ejemplo, en marzo de 2011, el Oxford English Dictionary reconoció oficialmente LOL como una palabra. ¿Te imaginas cómo será el inglés dentro de 1000 años? Justin B. Rye se hizo esta misma pregunta y trató de predecir cómo podría sonar en el futuro. Traduciendo una frase actual al inglés del futuro, él propuso: Sok yud wishong ut sok du yagadred. Un verdadero trabalenguas, ¿verdad? Datos curiosos para dejarte pensando. Para cerrar este video, aquí tienes algunos datos fascinantes. En Botsuana, hay un idioma que se compone principalmente de clics. Sí, clics. Aunque la mayoría de los idiomas tienen más de 50.000 palabras, la mayoría de las personas solo utiliza un pequeño porcentaje en su vida cotidiana. En India, se hablan alrededor de 780 idiomas. Sin embargo, 220 de ellos se han perdido en los últimos 50 años. Así que, aunque el mundo esté cada vez más conectado, no hay duda de que los idiomas seguirán siendo una parte esencial de nuestra cultura y diversidad. Si te ha fascinado este viaje al pasado, presente y futuro del lenguaje, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más misterios y curiosidades del mundo.